Vamos a hablar ahora entonces de las infecciones que ocurren a nivel de la cavidad bucal. Estas son principalmente de origen odontogénico, es decir, que están relacionadas con problemas odontológicos, con los dientes, ¿ok? Y ocasionalmente se pueden diseminar y condicionar la aparición de complicaciones graves. Por su parte, hay también infecciones de la cavidad bucal no odontogénicas, entre las cuales tenemos la estomatitis y las infecciones de las glándulas salivales, conocidas como cialadenosis o cialosis, que consisten en el crecimiento bilateral simétrico y asintomático de las glándulas salivales. Generalmente ocurre a nivel de las parótidas y con menos frecuencia a nivel de las submaxilares, y se han asociado con cuadros de alcoholismo, diabetes mellitus y desnutrición. Ahora bien, vamos a hablar entonces en primer lugar de las infecciones de la cavidad bucal que no tienen un origen de tipo odontológico. Y la primera de ellas es la llamada estomatitis de Vincent, conocida popularmente como boca de trinchera. Y este término proviene de la Primera Guerra Mundial, cuando el trastorno era muy común entre los soldados de las tropas, ¿ok? También se conoce ahora como angina de Vincent o gingivitis ulcerosa necrosante. Esta es una infección polimicrobiana a nivel de las encías y de las papilas interdentales que produce inflamación, sangrado, ulceración y necrosis, que puede ser acompañado de fiebre, amigdalitis, linfoadenopatía y halitosis, es decir, mal aliento. Aquí pueden ver lo desagradable de la fotografía de un paciente con estomatitis de Vincent. Otra de estas infecciones, de las más comunes, que es a las que vamos a hacer mención, es el llamado Muget oral, que corresponde a la candidiasis aguda pseudomembranosa, que consiste en la aparición de pseudomembranas blanquecinas de aspecto algodonoso, que están adheridas a la cavidad oral y que se desprenden con facilidad, dejando una mucosa inflamada. Estas pueden afectar tanto el dorso de la lengua, la mucosa yugal, el paladar duro y la zona faríngea. Son frecuentes este tipo de infecciones en recién nacidos, en niños y adultos inmunodeprimidos. De hecho, se dice que en adultos jóvenes puede constituir el primer signo de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Tenemos también las llamadas aftas, y de las aftas tenemos dos tipos, las menores y las mayores. Las aftas menores son pequeñas úlceras bucales redondeadas, dolorosas, que tienen un color blanquecino y bordes eritematosos, es decir, rojizo. Estas afectan sobre todo a la mucosa labial, al fondo del vestíbulo, los bordes laterales linguales, y con menos frecuencia al paladar duro y las encías, y por lo general suelen cicatrizar espontáneamente al cabo de 5 o 6 días, y es común la aparición de brotes cada 3 o 4 meses en los pacientes que tienen predisposición a estas infecciones. Acá pueden ver la fotografía. Y tenemos las llamadas aftas mayores, que son lesiones que pueden ser aisladas, como esta que se observa acá, o en pequeño número, que tienen un tamaño más grande, de ahí su denominación de aftas mayores, que miden hasta 2 centímetros de diámetro. Como pueden observar, tiene forma redondeada, son sumamente dolorosas y tienen un fondo amarillento, producto de los exudados de fibrina. Y otra de estas infecciones es la llamada estomatitis herpetiforme, que tiene menor incidencia que las estomatitis productoras de aftas que hemos mencionado previamente,
Pero en este caso aparecen múltiples úlceras, fíjense que son muchas, pueden ser incluso de 5 a 100, son sumamente pequeñitas, miden de 1 a 3 milímetros de diámetro y tienen forma redonda y se agrupan en racimos similares a cómo se configura las lesiones por herpes simple, y de allí su denominación. Estas se pueden localizar en cualquier zona de la cavidad oral y son sumamente dolorosas. Además, pueden unirse y confluir formando úlceras más grandes después de transcurridos aproximadamente 10 a 14 días luego de iniciada la infección, y son más frecuentes en pacientes geriátricos, es decir, en ancianos y particularmente en mujeres. Aquí. Entonces, como les decía, las infecciones de la cavidad bucal pueden estar asociadas con la llamada placa dental, y la placa dental, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en una entidad bacteriana proliferante enzimáticamente activa que se adhiere firmemente a la superficie dentaria y que por su actividad bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el agente etiológico principal tanto en el desarrollo de la caries como en el de la enfermedad periodontal. De hecho, la periodontitis ocurre cuando el proceso inflamatorio de la encía se extiende hacia el ligamento periodontal y al hueso alveolar, produciendo destrucción de ambos, y este proceso culmina con la pérdida de la pieza dentaria. Generalmente suelen suceder algunas complicaciones que pueden ocurrir tanto por extensión directa como por diseminación hematógena. Por ejemplo, se puede producir una osteomelitis mandibular. Ahora bien, tenemos entonces que la placa bacteriana es ese biofilm que se deposita sobre la superficie del hueso. Ahora, existe también el llamado cálculo o sarro dental, que es todo depósito calcificado que se forma sobre tanto las piezas dentales naturales como las prótesis dentales, y que de acuerdo con su clasificación con el margen de la encía puede ser supragingival o subgingival. Y este cálculo o sarro dental va a estar constituido fundamentalmente por elementos inorgánicos en un 70, en un 90%, y el resto por componentes orgánicos. Vale decir entonces que el cálculo o sarro dental no es más que la placa dental que ha sido mineralizada y se considera un factor de riesgo, como hemos mencionado previamente, para la aparición de la enfermedad periodontal, ya que puede favorecer el acúmulo bacteriano por su superficie porosa y dificultar el control con las medidas de higiene habituales, como ocurre con el cepillado de los dientes y el uso del hilo dental. Ahora bien, el efecto primario del cálculo a nivel de la enfermedad periodontal parece ser que es el punto de retención para la placa, es decir, la presencia de grandes cantidades del cálculo dental pueden obstaculizar la eficacia, como les hemos mencionado, de la higiene bucal diaria y por lo tanto acelerar la formación de más cantidad de placa. Además, este depósito calcificado puede contener productos tóxicos para los tejidos blandos, que estos pueden persistir en el cálculo desde el periodo previo a su calcificación, es decir, a su incorporación a la placa, o pueden entrar en la superficie porosa de la placa y entrar entonces al tejido óseo subyacente, produciendo las complicaciones que hemos mencionado previamente. Ahora bien, dentro de la etiología infecciosa de las infecciones de la cavidad bucal, tenemos en primer lugar, en el caso de la placa dental, que puede ser producida por bacterias, entre las cuales tenemos múltiples especies de estreptococcos como Streptococcus mitis,
Sanguis, Oralis, Gordoni, Mutans, especies de Neisseria, Actinomyces, Propionibacterium, Corynebacterium, Veillonella, Agregatibacter, Bacteroides, Prevotella, Lactobacillus, Eubacterium y Mycoplasma. También pueden haber algunos parásitos como Trichomonas tenax y Entamoeba gingivalis. En el caso de la gingivitis, es decir, de la inflamación a nivel de encías, también pueden haber bacterias, pueden haber virus y pueden haber hongos. Dentro de las bacterias tenemos Actinomyces vicosus y Naislundi, Streptococcus sanguis, mitis, Pectostreptococcus, Fusobacterium nucleatum, especies de Prevotella, Veillonella parvula, especies de Campylobacter, de Haemophilus, Treponema denticola, especies de Actinomyces, Selenomonas, Lectotricha. Dentro de los virus tenemos al virus de herpes simple y el virus de la varicela zoster. Y dentro de los hongos, especies de Cándida y de Histoplasma. En los casos de periodontitis, las bacterias que están generalmente implicadas son Porphyromonas gingivalis, Agregatibacter Actinomyces tencomicans, Prevotella intermedia, Tangnerella forsythia, especies de Streptococcus, Campylobacter rectus, Treponema denticola, enterobacterias, especies de Staphylococcus, de Haemophilus y de Lister pneumocyntes. Dentro de los hongos tenemos a las cándidas y dentro de los virus, herpes simple, cintomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster y el virus de inmunodeficiencia humana. Y para el resto de las infecciones de la cavidad oral, tenemos a los hongos, especialmente especies de cándida, también Histoplasma capsulatum y Paracoccidioides brasiliensis.